Bien, vamos a prepararnos para este día muy especial, de lo que toda esta semana se está hablando siempre en la mayoría de las gentes, y aún múltiples evangélicos e iglesias están involucradas. Hablemos este día sobre un tema que tal vez no les va a gustar a algunos, pero que a veces es importante tocar la historia, porque dice un dicho, un proverbio: quienes descuidan la historia están condenados a cometer los mismos errores del pasado. Entonces hablemos del tema, el tema del quien toda esta semana se está hablando también, y como dije, aún múltiples de iglesias evangélicas también participan en ellos. Hablemos entonces San Valentín. ¿Quién era San Valentín? La verdad detrás de la celebración. Preparémonos con la palabra del Señor, que dice así en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amantísimo y Dios y Padre Celestial, te damos las infinitas gracias por esta santa y bendita palabra que hemos leído, para la honra y para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Sin lugar a duda, esta semana, en todo, ya se puede decir casi todo Iberoamérica, desde España y Latinoamérica y los países de habla hispana, se han unido a esta costumbre que se originó en la parte anglo desde Europa y que luego traspasó a los estadounidenses y canadienses, y ahora es una celebración ya también de todo Hispanoamérica. La famosa celebración del día de San Valentín. Interesante. No se está hablando de una celebración del Día del Señor, sino de el día de un personaje, de una persona, de una deidad. De una persona, ya sea mito, deidad, lo que sea. La Biblia prohíbe terminantemente cualquier participación a objeto, a supuesta deidad que no tenga que ver nada con Dios, idolatría o símbolo o muerto o persona. Prohíbe terminantemente. De una vez vamos hablando en esa manera. De ahí que entonces la palabra el día de San Valentín, sería bueno que lo analicemos. Posiblemente algunos dirán, pero no existe nada de malo en participar en esto, sobre todo cuando se está tratando del amor. Bueno, realmente tenemos, la pregunta entonces, ¿tenemos nosotros que participar en las buenas intenciones de las celebraciones de los ídolos, que también nos hacen con buenas intenciones? Sin embargo, el problema es que esta misma idea tuvo en algún momento el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, y las consecuencias sobre el pueblo de Israel fueron catastróficas. De ahí que es muy importante alguna serie de prohibiciones que nos da la Biblia, que el Altísimo por alguna u otra razón las prohibió terminantemente, como el asunto de la comida a los sacrificados a los ídolos y múltiples de otras costumbres. Para ello, hagamos un análisis de esta semana, porque como dije, esta semana, en todas las múltiples de actividades de la gente no cristiana, están haciendo enormes actividades, sobre todo para el 14, haciendo una múltiple de festividades, desde comidas especiales, de millones de dólares gastos en flores, para regalar flores, para regalar tarjetas, y todos basado en una celebración de un supuesto personaje del cual vamos a hablar un poquito, la historia de los tres, que supuestamente de uno de ellos se le saca la historia. Nos gustaría tener al ex sacerdote Alberto Rivera vivo en este momento, porque él hablaba su verdadera historia como jesuita, de dónde es que se origina la historia de uno de los tres supuestos San Valentinos que existen en la historia de la Iglesia Católica. No solamente de uno, son de tres que se habla, y en las que generalmente en conveniencia solo se enfoca uno, pero no se saca de dónde se origina la historia verdaderamente acerca de esta celebración, por cierto, pagana. Pero entremos a analizarla. El día de San Valentín, festividad del amor, como le llaman ellos.
Puesto que la Biblia declara que Dios es amor, aprueba entonces esta celebración del día. Quiere que su pueblo, los verdaderos cristianos, tomen parte de los dulces de su tarjeta o de cualquier costumbre asociada a este día. ¿Qué le gustaría a usted? Cuando Dios dice que desea que usted viva una vida abundante, el pasaje que acabamos de leer incluye celebrar una festividad de gozo aparentemente inofensiva, como el día de San Valentín. Dios que nos da la vida, el alimento, la bebida, la capacidad de pensar por nosotros mismos, seguramente aprueba el día de San Valentín, dirían algunos líderes cristianos un poquito paganizados, para tratar de justificar estas celebraciones. Pero realmente eso concuerda con lo que dice la palabra del Señor en estos aspectos. Pues la palabra en algún momento está completamente en desaprobación acerca de esta costumbre. Lea lo que Dios ordena a su pueblo con respecto a las costumbres y tradiciones paganas, por ejemplo. Por favor, lea Jeremías capítulo 10, versículos 2 y 3. Dice: no aprendáis de las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Interesante, ¿no? Y eso es solamente que estamos introduciendo, donde la palabra del Señor dice que no tenemos, porque múltiples de veces de nuestros aún líderes cristianos en nuestras iglesias, ellos dicen, bueno, es que nosotros agarramos las cosas que convienen y las cosas que no vienen. Nos gusta participar de una fiesta pagana y simplemente nosotros solo comemos una parte que no sea ofensiva y la otra parte que sea ofensiva la dejamos. Sin embargo, la ordenanza del Señor fue completamente total y absoluta. También el apóstol San Pablo dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es decir, en alguna manera estamos teniendo una inclinación hacia ese espíritu de idolatría. Por ejemplo, también el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 15, versículo 9 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es decir, cualquier ordenanza que no venga directamente de las Sagradas Escrituras es ordenanza que es considerada completamente como ordenanza de hombres. Por lo tanto, el Señor Jesucristo prohíbe completamente cualquier mandato o celebración que se haga que no venga directamente de parte de nuestro Dios, el Altísimo Dios Todopoderoso. A través de la Biblia, Dios describe a los paganos como aquellos que adoran cosas que Él ha creado, como por ejemplo animales, el sol, la luna, las estrellas, los árboles, etcétera, etcétera, etcétera. Dios prohíbe terminantemente cualquier homenaje o rindo participación que tenga que ver con En este caso, estamos hablando en esta semana de un personaje que a alguno de esos tres supuestamente se le aplica directamente este día. Entonces, cuando usted suena durante todo este día, suena el nombre de San Valentín. La pregunta que nadie le dice es: ¿cuál de esos tres? ¿Y por qué usted está tomando ese nombre? ¿Y por qué usted agarra esa celebración? ¿Acaso uno de estos tres supuestos personajes realmente fueron hombres adoradores de Cristo en todo su entorno, en todo su celo espiritual? ¿O sencillamente fueron, sí, cristianos, pero paganos, pertenecientes a la Iglesia Católica Romana, donde hay una serie de costumbres que estamos en total y absoluto desacuerdo bíblicamente? Así es que Dios prohíbe totalmente estas aplicaciones en todos sus entornos. Él llama paganos a tales personas y a los que practican tales cosas. Los verdaderos cristianos entienden que Dios odia cualquier costumbre, práctica, tradiciones que tienen sus raíces total y absolutamente dentro del paganismo. Dice, pero cuando Dios, qué tan en serio Dios toma estas costumbres del paganismo. Sería bueno que lo analicemos un poquito más con lupa, estas cosas que Dios prohíbe terminantemente. Dice: cuando Él rescató a las 12 tribus de Israel de la esclavitud brutal y las guió fuera de Egipto, les mandó: no honréis como hacen en la tierra
de Egipto. No haréis, como hicieron en la tierra de Egipto, en el cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a lo cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Es ordenanza que el Altísimo Dios Todopoderoso le dio a su pueblo de Israel, según Levítico 18:3. O sea, Dios le dice, interesante, recuerde que el pueblo de Israel precisamente viene saliendo en ese momento, en el desierto, viene saliendo de Egipto, una nación altamente pagana, donde cada día estaba dedicada a uno de los dioses paganos, las famosas festividades o festivales o carnavales de aquel entonces. Recuerde que estas palabras no son modernas, son palabras que vienen desde esa época. En todo ese es el vínculo. Aquí más adelante vamos a hablar de una deidad de lo que el pueblo de Israel también llegó a caer en esa falsa deidad que se adoraba en ese entonces. Así es que Dios le prohíbe terminantemente, y en Levítico le dice: no haréis, porque esto mismo sucedía en Egipto, y tampoco haréis en las naciones en que vas a entrar, porque estas naciones también hacen estas cosas. Dios demandó que los israelitas no se contaminaran con las prácticas y costumbres de los paganos de las naciones alrededor. Sería bueno que siga leyendo Levítico versículos 24 y 29 de Levítico 18. Dice: guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, no os contaminéis con ella. Yo, el Eterno, vuestro Dios Altísimo, dice finalmente en el versículo 30 de Levítico 18:30. Se lo vuelvo a repetir, por cierto. Dice: guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, el Eterno, vuestro Dios. O sea, en otras palabras, aquí el Altísimo está dando contundentes ordenanzas desafiantes a su pueblo de Israel acerca de esta de las abominables costumbres de origen pagano. Pero bien, como dijimos, en esta semana, en su totalidad, están las múltiples celebraciones que en general no parecen nada ofensivo. Se mira como algo bonito: repartición de tarjetas, mandar mensajes de amistad, celebración. Algunos opinan que esa es la oportunidad de algunas parejas de jóvenes de declararse, y hay múltiples de interpretaciones que le dan a ellos, pero su origen es lo que estamos viendo en esta ocasión. Y si en este caso, a la parte final, realmente los cristianos, las iglesias deberían de participar en esta costumbre, deberían los jóvenes cristianos de ser parte de esto. No necesitamos que nos vengan a enseñar los paganos en este aspecto. Tenemos el libro de los cantares, de Cantar de los Cantares, escrito por Salomón, donde se hablan bellezas, y no tenemos que nosotros venir a unirnos a la celebración de un personaje que posiblemente sea mito en cuanto a la historia de tal celebración, o hay algo más oscuro posiblemente, y que en este momento más delicado en nuestra nación, que una vez lo que en estos días se acaba de establecer ya como ley, nos pone un poco más delicado la situación y nos hace pensar que tan cerca está la gran tribulación, porque ahora a los predicadores lo que tratemos de decir, de acuerdo a las sagradas escrituras, que tales prácticas son abominables delante de los ojos de Dios, podríamos hasta ser llevados a los tribunales, sencillamente por citar las sagradas escrituras en aspectos que va en contra de la moral, en todos los aspectos, en todos los principios. Y por favor, también pongan atención a esto: el hecho de que ustedes, y hágale claro, el jovencito, hágale claro a su joven novia, y la joven novia haga
claro este mensaje también a su joven novio cristiano y díganle, no necesitamos específicamente en esta semana demostrar que nos queremos, que estamos enamorados. Lo podemos hacer en cualquier otra época. No necesitamos hacerla en esto porque no, como cristianos necesitamos mandar un mensaje que nosotros no necesitamos de una actividad pagana para demostrar nuestro amor en Cristo Jesús. Así es que sería bueno, porque es una manera de dar testimonio, decir definitivamente lo que es bueno, lo que es malo, el por qué. Eso es sencillamente así, el por qué en el cristianismo y en el judaísmo específicamente el Altísimo Dios Todopoderoso prohíbe cualquier participación de nosotros en costumbres que no tienen que ver directamente con la Biblia, sino que sus orígenes son directamente del paganismo. De ahí entonces la importancia que nosotros tengamos esa contundencia directamente como cristiano. Y ahora viene la otra parte, como pastor. Sí, es muy importante que el pastor tome seriedad en este aspecto y tenga que ver, no necesita llenar la iglesia específicamente este día porque es un día atractivo como para traerlos a la iglesia y como para celebrar. Tenga cuidado en esas costumbres. No estás ¿cómo se puede decir? Mezclando el aceite con el vino. No los estás trayendo directamente con una verdad absoluta directamente. Alguno diría, pero bueno, yo lo que hacemos es que como astutos los traemos en esa manera, pero debe de hacerle entender con contundencia que las personas deberán o las parejas deberán reunirse cualquier otro día que se les pueda llamar, ya sea para afianzar más sus matrimonios, ya sea para recibir una enseñanza más de amor y todo, pero que no tiene que ser a través de la proyección de la idea de una celebración pagana en ese aspecto. De manera que, ¿por qué necesariamente ustedes, muchos pastores, dejan las costumbres de estas parejas exactamente para celebrar un día del paganismo? ¿Hasta qué aspecto ustedes están desafiando a Dios en lo establecido en las leyes de Dios? Sería bueno que se hicieran esas preguntas directamente. En algunas iglesias pseudo cristianas inclusive hasta organizan en cierta forma hasta bailes en los restaurantes y cristianos en parejas y dicen, ¿por qué no? Porque todo esto es aceptable, porque es el día de la abundancia, del amor que tenemos que celebrar en esa manera. Pero definitivamente, como vemos la palabra del hermano del Señor también llamado Santiago, dijo, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es en amistad contra Dios? Aquello que a ustedes tal vez les puede considerar como algo bueno, como algo inofensivo, delante de Dios Santiago lo llama como enemistad. Por lo tanto, dice Santiago, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Aquí viene la otra parte muy seria y muy grave, que usted, querido pastor, pastor que ha organizado algunos de estos eventos, sí debería seriamente hacerse ese cuestionamiento. ¿Usted le gustaría realmente estar en la lista de los enemigos de Dios o en los amigos de Dios? Por tanto, dice, guardad pues mis mandamientos. Así es que si me amáis, guardad mi mandamiento. Por lo tanto, es muy, pero muy importante que nosotros analicemos primero, nos sentemos y digamos, realmente necesitan nuestros jóvenes, nuestras parejas de jóvenes en la iglesia darse cuenta que se amen, esperar para la semana de febrero para darse cuenta si se quieren. Necesitan nuestras parejas matrimoniales hacer una festividad y esperarse efectivamente hasta el 14 de febrero para darse cuenta si se quieren. Necesitamos precisamente esa fecha unirnos a la celebración exactamente igual que los paganos. Es como que si dijéramos, bueno, también el 12 de diciembre todos los mexicanos, como los mexicanos paganos celebran el día de Guadalupe, nosotros también vamos a hacer festividades especiales para unirnos juntos con los mexicanos. Dirían uno, no, pues es una celebración el ídolo de Guadalupe, pero también que es San Valentín, también es considerado como uno de los ídolos, entre comillas, santo ídolo, elevando a los altares de idolatría de la iglesia católica. Así es que usted dirá, no, pero nosotros no vamos a poner la imagen de San Valentín, pero bueno, pero están participando en una celebración en la cual Dios prohíbe. Puede haber muchas discusiones sobre esto, pero también puede leer múltiples de argumentos del por qué Dios prohibió terminantemente a su pueblo de Israel en participar cualquier festividad. Recuerde, su mensaje fue eminentemente contundente, o sea, muy
muy contundente cuando él le dijo que ni siquiera debería de participar. Se lo leo, lo que el Señor le dice a través. Dios describe a los paganos como aquellos que adoran cosas que Él ha creado, animales, sol, la luna, las estrellas, árboles. Dicen tales cosas Él prohíbe terminantemente. Dice: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. Ni andaréis en sus estatutos, en sus costumbres, en sus celebraciones. O sea, es contundente, más claro, no puede estar hablando el Señor en todo esto. Pero entonces, ¿por qué mejor no analizamos entonces dónde se origina, de dónde viene la celebración del 14 de febrero? ¿Realmente surge con San Valentín? ¿Realmente? Bueno, si surgió con San Valentín y supuestamente se lo aplica a aquel primer cura que vivió en el siglo III, en el año 200 y restos allí, y que supuestamente era un sacerdote que casaba parejas a oculta ante la prohibición del emperador Claudio, y que entonces lo agarraron haciendo bodas secretas y que por eso fue martirizado. Y entonces de ahí pero no es verdad que de ahí se comenzó la celebración. Esto se llevó hasta en el siglo, apenas en Edad Media, en el siglo XIV. O sea que ni siquiera fue desde ese punto. Así es que ni siquiera se puede decir que se originó en base a la experiencia de él. Hay otra historia que no se cuenta en relación a esto. Pero antes de San Valentín, en la Edad Media, antes que los ingleses comenzaran a celebrar esto, ¿dónde se originó realmente la famosa costumbre del 14 de febrero? ¿Dónde viene el origen? Nos vamos a dar cuenta que este origen viene paganismo tras paganismo. Y esto es muy importante, pastor. Ustedes, los líderes que tienen, tal vez van a decir que les estoy haciendo aguafiesta, que ya les estoy echando a perder sus actividades que tienen este 15, este 14. Yo no lo voy a juzgar, eso es decisión. Yo estoy hablando lo que la palabra del Señor dice, en usted queda. Pero yo quiero decirle que esta costumbre viene mucho más atrás de San Valentín. Es decir, que podríamos llamar paganismo tras paganismo el trasfondo que viene de ella. Así es que vamos a ir entonces a los orígenes, mucho más allá, mucho más atrás del siglo XIV, mucho más del año de 1600 y resto, que es cuando los ingleses empiezan ya oficialmente entre cristianizar, entre comillas, esta celebración pagana. ¿Dónde se origina la celebración de esta festividad llamado Día de San Valentín? Estamos hablando un tema muy importante, ya que esta semana es una semana que es dedicada a esa celebración de origen pagano. La verdad tras la celebración del día de San Valentín, tan inocente e inofensiva como pueda parecer el día de San Valentín, sus tradiciones y sus costumbres se originan en dos festivales paganos, muchísimo antes que se agregara, que no fue sino hasta el siglo XIV, siglo XVI, más bien, cuando, no XIV, sino siglo XVI, cuando esta festividad se hizo costumbre ya en Europa en cuanto al cristianismo, y más tarde traída a América a través de los anglos en Estados Unidos y los canadienses, y finalmente traspasó a todo Iberoamérica. Esta costumbre, como dijimos, de origen pagano, se originó en dos festivales paganos considerados pervertidamente o sexualmente pervertidos. Viene primeramente la historia de la antigua Lupercalia y el día de fiesta de Juno Februata. Esta celebración se hacía el 15 de febrero. Lupercalia, conocido como la fiesta de licencia sexual, fue mantenida por los antiguos romanos en honor a Luperco, el dios de la fertilidad y la agricultura. Se le llamaba también protector de manadas y cosechas, y un poderoso, supuestamente la historia de la mitología romana, un poderoso cazador, especialmente de lobos. Los romanos creían que Luperco protegería a Roma de bandas de lobos, los cuales devoraban ganado y personas. Ayudado por las vírgenes vestales,
Los Luperci, los sacerdotes masculinos, conducían los ritos de purificación al sacrificar cabras y un perro en la cueva de Luperco, en la colina de Palatina, donde los romanos creían que los gemelos Rómulo y Remo se habían refugiado y habían sido alimentados por una loba antes de que finalmente fundaran Roma. Vestidos de un taparrobos hecho de cabras sacrificadas y rociadas de su sangre, los Luperci corrían por Roma golpeando a las mujeres con freo o correas hechas de las pieles de las cabras sacrificadas. Los Luperci creían que los azotes purificaban a las mujeres y les garantizaba su fecundidad y un fácil nacimiento. Febrero, por cierto, viene derivado de esa diosa Februa a mediados en el evento de o medios de su purificación que se utilizaban. Dice, para los romanos, febrero era también sagrado para Juno o Februata, la diosa de febris, fiebre, del amor y de las mujeres y el matrimonio. El 14 de febrero, dice, se ponían una especie de lo que hoy conoceríamos como billetes, pequeñas piezas de papel, cada una de las cuales tenían el nombre escrito de un adolescente en una forma de contenedor. Los jóvenes adolescentes entonces escogían uno de estos papelitos al azar y los muchachos y muchachas cuyos nombres fueran escogidos se convertían en parejas, uniéndose en un fuego erótico en estos festivales y fiestas por toda Roma. Después del festival, ellos permanecían como parejas, al menos por un año, para tener lo que se llama una liberación o una perversión sexual o libertinaje sexual, según las costumbres observadas por siglos en ese entonces en Roma. Interesante, dice que este festival comenzaba exactamente el día 14 de febrero. Imagínense qué interesante. Pero ¿quién fue realmente San Valentín? ¿O de dónde proviene? ¿Qué significa este nombre? Valentín viene del latín Valentinos, del cual se deriva la palabra valens, también latina, y significa ser fuerte, valiente, grande, poderoso. La Biblia describe a un hombre con un título semejante y se encuentra, dice, hablando de Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Eterno, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Eterno. Génesis 10, 8, 9, se decía que cazaba con arco y flecha. Como fue mencionado, los romanos celebraban la Percalcilia en honor al dios cazador Luperco. Para los griegos, de quienes los romanos habían copiado la mayor parte de la mitología, Luperco era conocido como Pan, el dios de la luz. Los fenicios adoraron la misma deidad, pero con el nombre de Baal, el dios sol. Baal fue uno de los muchos nombres o títulos de Nimrod, un vigoroso cazador especialmente de lobos. Él también fue el fundador y el primer señor de Babel, recuerde, Babilonia más tarde. Desafiando a Dios, Nimrod fue el originador de la religión babilónica misteriosa, cuya mitología había sido copiada por los egipcios, los griegos y los romanos y una multitud de otros pueblos antiguos, incluyendo hoy en día la Iglesia Católica Romana. Copió todas las costumbres de paganismo y por ende de maldición de Nimrod, que más tarde es el fundador de Babilonia y de Babilonia. Y por eso que en Apocalipsis capítulo 17 la Iglesia Católica Romana se le llama también la Babilonia, o Babilonia, la madre de todas las prostitutas, las que contagia, las que confunde al resto de todas las otras religiones o iglesia.
bajo diferentes nombres o títulos: Pan, Luperco, Saturno, Osiris. Nimrod es el nombre, es el hombre fuerte y Dios guerrero, cazador de los antiguos. Y vamos a seguir todavía más porque hay más información en todo esto que viene dándole significado en toda esta costumbre, que es importante que ustedes la conozcan en este aspecto. Por ejemplo, el título Baal, que viene de toda esa parte de Nimrod. Baal, el significado señor o maestro. Recuerde que el pueblo de Israel tuvo grandísimos, pero serios y gravísimos problemas por siglos con esa falsa deidad llamada Baal. Inclusive en el libro de los Jueces se menciona que el pueblo de Israel cayó en pecado, en desgracia delante de Dios cuando empezaron a adorar a Baal Brit, que significa Señor del Pacto o Dios del Pacto. Eso es muy peligroso. Inclusive muchas de las costumbres de nuestro pueblo evangélico han arrastrado algunas costumbres o dichos del paganismo. Por ejemplo, hay una canción que dice Dios del Pacto. Eso es muy delicado porque la única manera en que encontramos esa expresión fue en Jueces, cuando dice Baal Brit o Señor del Pacto, o si usted le quiere decir Dios del Pacto. Dios, cuando el pueblo de Israel cayó en esa costumbre, Dios inmediatamente se enojó profundamente con esa generación del pueblo de Israel en lo profundo y mandó una serie de plagas y de castigos profundos a la nación judía por haber caído en estas abominables adoraciones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no mezclarnos con todas estas cosas que vienen profundamente del paganismo y que va a traer graves consecuencias espirituales. En los antiguos caldeos, el idioma de los babilónicos, Baal, el cual era semejante a Baal, significa corazón. Aquí es donde el símbolo del corazón de San Valentín, directamente famoso. Recuerda que es muy famoso el nombre de en estos días, pintar el corazón. Dice que los paganos también, tanto babilónicos como los egipcios, los griegos y los romanos, también pintaban un corazón rojo, efectivamente, para la festividad del 14 de febrero, para sus dioses paganos. También viene otro personaje que se habla mucho en estos días entre los paganos, sobre todo en la televisión, en todos los idiomas. Se habla de ese personaje que tiene que ver con esa misma celebración que se origina en el paganismo. Es el nombre de Cupido, le suena mucho mencionado en estos días. La palabra Cupido viene del verbo latín cupero, que significa deseo. Cupido era el hijo de Venus, la diosa romana de la belleza y del amor, ahí en la mitología de eso. También conocida como Eros en la antigua Grecia. Él fue el hijo de Afrodita, según el mito, lo que fue responsable de impregnar numerosas diosas inmortales. Cupido fue un arquero, según la leyenda mitológica, un arquero de apariencia infantil. Dice que recuerda a Nimrod, que era un arquero hábil, era un honor a Nimrod directamente. Supuestamente Cupido venía de esa casta de los dioses mitológicos. La mitología describe a Cupido como teniendo ambas personalidades, cruel y feliz. Una flecha directamente para flechar supuestamente el corazón. Él utilizaría sus flechas invisibles con la punta cubierta con oro para impactar a hombres y mujeres confiados, causándoles que se enamorasen locamente, según la leyenda de la famosa costumbre del famoso Cupido. Él no hacía esto para beneficio de ellos, sino para mantenerlos con una pasión intensa, para hacer sus vidas miserables y para reírse de los resultados, de los fracasos de ellos. Así estamos hablando de todo lo que involucra en la celebración de esta fiesta pagana, conocido como San Valentín. Definitivamente entonces ya conoce sus orígenes, se está dando cuenta
de dónde vienen todas estas costumbres. Pero bien, luego viene y se incorpora el cristianismo por los ingleses, la incorpora directamente o juntamente con la Iglesia Católica, incorporan esta celebración, tratando de cristianizarlas ellos, esta misma costumbre pagana. Ellos buscaron una supuesta historia, y de esa historia, ya para el año 1600, encontraron que habían existido tres Valentines, cuyos nombres calzaban exactamente con la mitología de los dioses de esta fiesta pagana. Se buscaban algo que los pudiera cristianizar. De ahí que viene la historia de esos tres supuestos San Valentín. De ellos se le saca solamente la del primero, la historia del otro, directamente, de quien casi no se menciona mucho, pero que definitivamente da a entender que se trató también de otro sacerdote cuyas notas secretas de amor escritas fueron encontradas por otro de los curas y descubrieron que él estaba teniendo un amor homosexual, y entonces él fue debidamente llevado, o fue penalizado, llevado a la Inquisición, ya que la Iglesia Católica consideraba, igual que la Biblia en ese aspecto, que es un pecado abominable. Y de allí entonces más tarde se incorpora ese asunto de que dio su vida por un amor genuino, entre comillas, directamente, sea la historia esta o sea la otra historia del tercer San Valentín. No importa si es verdad o no es verdad, lo que queremos dejar de escrito en esto es que el origen de esta celebración no tiene nada que ver absolutamente con el cristianismo, ni no es aplicable con las Sagradas Escrituras, por cuanto no proviene directamente de un mandato de la Biblia, y por cuanto en la misma fiesta está dedicada en honor al nombre de un personaje. Antes del cristianismo ya dijimos a los dioses paganos como Eros y todo esto, pero hoy es dedicado a un nombre de un personaje ya muerto, o de tres personajes ya muertos. Sea lo que sea, la Biblia no nos permite rendir homenajes a los muertos directamente. La Biblia es eminentemente, terminantemente prohíbe todas estas prácticas, total y absolutamente. La palabra del Señor fue contundente, fuerte, dura, crítica en este aspecto, haciendo al Señor que no se hiciera ninguna celebración, nada directamente. Guardad pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, no os contaminéis con ella, yo el Eterno vuestro Dios. Levítico 18:30. Pero también dice, Dios mandó que los israelitas no se contaminaran con las prácticas y costumbres paganas de las naciones alrededor. Versículo 24 y 29 sería bueno que lo lean mientras que estoy leyendo el versículo 3. Es decir, la palabra tiene múltiples, y podríamos pasar leyendo múltiples de pasajes. Por ejemplo, cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, cuando está a punto de entrar a la tierra prometida, el general Josué le dice al pueblo de Israel en nombre de Jehová: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te ha dado, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortiélogo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfectos serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no se te he permitido, dice Jehová tu Dios. Es decir, la palabra es contundente, es clara, es evidente directamente, que nos prohíbe a ser parte de prácticas que no viene originalmente de la Biblia, y cuyo pasado no solamente viene del paganismo, sino que paganismo tras paganismo directamente muy profundo. No olvide la palabra
no olvide la palabra de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Estamos en contra que haga reuniones de pareja? No. ¿Estamos en contra que haga cursos especiales para nuestros jóvenes, para nuestras jovencitas que estén pensando en futuro matrimonio? No. ¿Estamos en contra de que haga reuniones bonitas en cuanto al amor? No, pero no necesariamente tiene que esperar el famoso día de San Valentín para hacer esto. No necesitamos las tarjetitas y los corazones encendidos y las flechas en honor a este Dios mitológico. Como dije, la misma palabra también tiene palabras bonitas y todo. Les recomiendo a los jóvenes leer Cantar de los Cantares. Por favor, no necesita usted demostrar a su joven amiga y la joven amiga, a su joven amigo cristiano, de que realmente usted lo quiere. No necesita demostrar o esperar 14 de febrero, cuando es una costumbre pagana. Lo puede hacer en el ámbito cristiano, en cualquier otra fecha, que no tiene que participar en esto. Y claro, que nosotros como cristianos no queremos ser parte de una celebración cuyo homenaje no es para el Señor Jesucristo, sino para una persona, sea buena, sea que ha sido buena, sea que ha sido mala, está muerta, y por lo tanto no honramos a los muertos, sino al que vive por los siglos de los siglos, Cristo Jesús.